decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras. Ellos te escuchen o no, porque es una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satán que me abofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libere de esto, pero Él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana, prefiero gloriarme de mis debilidades para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso, me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con gran asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. El sacerdote siempre tiene que estar puesto para dar enseñanza, para que podamos comprender un poquito más el sentido de las Escrituras. El texto de hoy, el del Antiguo Testamento, es del profeta Ezequiel. La pregunta es, ¿quién fue Ezequiel? Ezequiel era de la tribu levita, de los levitas, de Leví, una tribu sacerdotal. Ellos se encargaban exclusivamente de dar culto en el templo de Dios, que estaba en Jerusalén, aquel gran templo construido por Salomón y que después, ¿verdad?, fue revestido de mucha hermosura. En ese templo, las 24 horas del día había ministerios de cánticos. No existían guitarras, ni órgano, ni nada de eso. Era pura cántico a través de los puros sonidos, como el canto gregoriano. Así se cantaba continuamente dentro del templo. Fuera del templo ya utilizaban otro tipo de instrumentos, pero dentro del templo era cánticos continuos de los salmos, de los cánticos de los profetas, etcétera. Y era la manera de dar culto a Dios, de adoración. Continuamente se ofrecía incienso suave para llevar ante la presencia de Dios, que simboliza las oraciones. Y por otro lado, había lo que llamamos el sacrificio de la mañana y de la tarde. Se llevaban ofrendas al templo, el pueblo de Israel llegaba con toda clase de ofrendas monetarias, trigo, vino, aceite, y después se hacía el sacrificio de los animales. Este consistía en que se traía un animal, el padre de familia imponía las manos sobre el animal y le transmitía los pecados personales que cayeran sobre el animal, y así lo mismo la esposa y los hijos. Después este animal era sacrificado, su sangre se recogía y entonces era puesto en el fuego. Después de cocerlo, el sacerdote sacaba una parte de eso, de la carne asada, y se le daba a la familia, que lo comían como sacrificio de comunión. El sacerdote consumía también una parte y todo lo demás era entregado al fuego para que fuera como un sacrificio para Dios completamente. El punto aquí es, Ezequiel estaba impuesto a todo esto que se hacía en el Antiguo Testamento, era normal para él. Pero en este momento aquí nos encontramos que el Espíritu de Dios entró en Ezequiel. Esto era algo extraño, porque en la antigüedad el Espíritu de Dios solamente venía periódicamente sobre las personas que Dios elegía para dar mensajes proféticos.
Después de Jesucristo, con la muerte de Jesucristo en la cruz y su derramamiento de sangre, el Espíritu Santo nos es dado a cada uno de nosotros. Todos nosotros, por ser cristianos bautizados, somos templos del Espíritu Santo. Dios habita ahora en nosotros las 24 horas del día, estés en gracia o estés en pecado. Dios se prometió estar con nosotros para transformar nuestras vidas. Pero antes de Cristo no era así. Les estoy dando más o menos para que comprendan un poquito cómo era esto. Ezequiel estaba feliz en su culto a Dios, pero en el momento en que el Espíritu Santo invade su ser, Dios le habla y le dice: yo te envío a los israelitas, el pueblo de Dios, hasta ahí va todo bien, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. ¿Cómo sintió Ezequiel cuando Dios le dice estas palabras? Un pueblo rebelde que se subleva, pero Señor, todos los días veo al pueblo judío que viene y hace sus ofrendas, sus holocaustos, todo su culto, los cánticos están continuamente, el incienso, todo está bellísimo. ¿De qué estás hablando? Y el Señor en su palabra dice: tú miras los rostros, Dios mira los corazones. Él sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Y le dice: sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. Traición, una palabra dura. Jesucristo fue traicionado por Judas y todos reprobamos a los traidores. Y hablando de traiciones, pues sabemos mucho de eso, porque los hispanos somos re buenos para canciones de traición. Hablando de mujeres y traiciones, nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición. Cantos que cantamos desde muchos tiempos. La traicionó, le traicionó. Periódicos, revistas, todo sabemos de traición. Sabemos lo que significa. Pero cuando Dios lo dice a su pueblo, es algo difícil, es algo duro. Y eso le dolía a Ezequiel, porque Ezequiel era sacerdote de ese pueblo. Hasta el día de hoy, sus hijos son testarudos y obstinados. ¿Saben lo que significa la palabra testarudo? En italiano, la cabeza se dice testa, cabeza dura. Son testarudos, obstinados. Como cuando el chiquillo, la muchacha, que no salgas con ese muchacho, no salgas con esa muchacha. Y parece que le dicen: sal, pues ahora va la mía y voy a salir con él. Obstinación. Dice: a ellos te envío para que le comuniques mis palabras. Te escuchen o no, son un pueblo rebelde. Es duro. ¿Cuál es el trabajo de un profeta? Anunciar la buena nueva, pero también denunciar el pecado. Pero el pecado no lo veamos como algo ajeno a nosotros. El pecado no lo hacen los animales, las plantas, todas las criaturas que existen no pecan porque no tienen conocimiento de maldad. Los pecadores somos nosotros, no digo ustedes, digo nosotros, porque pertenecemos a la raza humana, una raza caída que Dios ama entrañablemente, como lo vimos la semana pasada. Dios nos ama entrañablemente y por eso busca nuestro bien. Como cuando nuestros padres nos regañan o nos corrigen y nosotros nos rebelamos, nos obstinamos y la mamá y el papá te dicen: esto lo hago por tu bien. Y las típicas palabras: me duele más a mí que a ti. No sé si será verdad o no, pero por parte de Dios es verdad. Dios te dice: lo hago por tu bien, me duele, me pesa en mi corazón, pero eres obra de mis manos y quiero que cambies. Pero se obstinan, y ese es el peligro. Y entonces Dios le dice: te escuchen o no.
cuando él hablaba o los otros profetas hablaban, decían, ya viene el profeta de los problemas. Ya, cállate, vete de aquí, no nos molestes. Dijo, es que yo he sido enviado para decirles. Y muchas veces morían a manos del mismo pueblo que los odiaba por decirles verdades. Vivimos en una sociedad en este tiempo que nos gusta oír bonito, que nos hablen de la teología de la prosperidad, de que todos vamos a curarnos, de que todos seamos felices. Qué bueno que seamos felices. Dios quiere nuestra felicidad, pero no fuera de Dios. Porque fuera de Dios todo es ilusión y mentira. Hay caminos que parecen buenos a los hombres, pero que son caminos al fin de muerte. Caminos de pecado y de muerte. Por eso Dios nos previene, porque sabe de qué barro estamos hechos. Y de ahí dice, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. ¿Por qué? Porque cuando un profeta habla en el nombre del Señor, lo que dice se va a cumplir. Si ustedes se arrepienten y cambian, Dios tendrá misericordia y les bendecirá a ustedes y a sus hijos. Pero si siguen violentando sus normas, sus leyes, pues se burlan de Él, van tras ídolos y andan en caminos cerrados, pagarán las consecuencias de su pecado. Y eso es lo que sucede. Hoy hay un nuevo Israel. Ese nuevo Israel se llama Iglesia Católica. ¿Se puede aplicar esto a nosotros? Sí, porque nosotros tenemos un templo, tenemos un culto, tenemos un sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, donde da su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. El sacerdote hace el sacrificio incruento y después participamos del sacrificio de la comunión. Nos hemos reconciliado con Dios y todo va bien. Yo como sacerdote no conozco sus corazones, no sé, pero Dios sí los ve. Dios sabe quién está bien y quién no está bien. No podemos ocultarnos de Él. Podrás ocultárselos al padrecito o al diácono, pero a Dios no. Dios todo lo ve, todo lo sabe. Y por eso, para que nosotros tengamos cuidado, nos da una prevención, y la carta a los Corintios es exactamente lo que necesitamos. ¿Quién conoce del apóstol San Pablo? ¿Qué sabemos de él? Era fariseo, respetuoso de la ley de Moisés, practicaba a la perfección todas las normas, pero aborrecía a los cristianos. Se convierte en un heraldo del Evangelio. Va y predica el mensaje de salvación, apoyando a pueblos y naciones para que descubran a Jesucristo como Salvador y Señor. Perfecto. Pero en este momento, Pablo describe una realidad de su propia vida. Para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, Pablo vivió experiencias sobrenaturales. Vio al Señor resucitado. En un momento tuvo una visión del tercer cielo. El Señor le mostraba con señales y prodigios, sanaba enfermos, expulsaba demonios, predicaba con poder, daba enseñanza que la gente atraía a las multitudes. Tal vez de repente San Pablo, de repente como que se inflaba. ¡Wow! Yo soy buen predicador, mira cómo tengo a todos. ¿Y qué dice aquí? Para que no me llene de soberbia, llevo una espina clavada en mi carne. Los que somos de México o de aquí de América Latina sabemos que son los nopales, sabemos que son los huizaches, sabemos todas esas plantas espinosas que hay en nuestra tierra. Sabemos lo que es pincharse con una espina, ¿sí o no? ¿A quién se le ha pegado una espina a veces, un cadillo o algo? Yo creo que a todos en algún momento en la vida. Cuando yo estaba joven, tenía 21 años, estaba recogiendo la basura y quedó un poquito. Y la metí con mis manos para recoger. No me había dado cuenta que había un pedazo de nopal abajo. Y cuando hice esto, me clavé una espina entre la uña y la carne.
caí para atrás del dolor. Fui a dar al hospital porque tuvieron que abrir y sacarme, pero era un dolor espantoso porque había tocado el nervio. Fue dolor de 2 días. Yo recuerdo me tenían que estar poniendo algo para dormirme ahí. Nunca se me olvidó ese dolor. Pues aquí Pablo habla, dice, llevo una espina clavada en mi carne. ¿Qué clase de espina? ¿De nopal? No, algo peor. Un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. ¿Cómo es posible? El gran San Pablo, el apóstol de los gentiles, el que tiene poder y echaba demonios fuera, ¿el demonio le daba hasta por debajo de la lengua? Como se dice la gente. ¿Cómo es posible eso? Sí, porque el demonio no puede mover ni siquiera el dedo meñique de su mano, si es que tiene mano el diablo, si no es por la voluntad de Dios. El demonio le hace los mandados a Dios, que aunque esté en rebeldía, tiene que obedecerle y tiene que hacer lo que Dios le dice. Y en este caso, Pablo tal vez se había sentido un poquito, como diríamos, orgulloso, estaba soberbio, y Dios dice, acuérdate de dónde vienes, acuérdate que somos barro. Y entonces vienen estos ataques. Le dolía mucho a Pablo, sí. Y dice, 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto. Ayúdame, Señor, quítame esto. Y el Señor respondió, te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Esto es interesante para todos nosotros, porque somos débiles. Sin Dios no podemos hacer nada. Sin Cristo no podemos. Él mismo lo dijo, sin mí nada pueden hacer. Pero en estos tiempos actuales hay una corriente filosófica que se llama el antropocentrismo. Antropocentrismo. ¿Qué significa eso? Antiguamente era teocentrismo. Todo se centra en Dios porque Dios es el creador, el hacedor de todas las cosas y nosotros dependemos de Él. Todos los seres celestes e invisibles, visibles, toda la creación depende de Dios porque Él es el origen de todo. Pero después del siglo XVIII, ¿para qué necesitamos a Dios? El hombre. Si Dios es la gloria, si el hombre es la gloria de Dios, pues ahora nosotros somos gloriosos en nosotros mismos. El hombre puede todo, el hombre puede construir, el hombre hace tecnología, él desarrolla ciencias, desarrolla todo, podemos llegar al espacio. Sí, todo lo que tú quieras, porque Dios dio esa capacidad al hombre para la gloria de Él. Pero cuando el hombre trata de independizarse, dice, yo lo puedo hacer y no necesito a Dios, me convierto en ateo o agnóstico, o Dios a un lado, nomás cuando lo llego a necesitar, quiere decir que en lugar de centrarte en Dios, te centras en ti mismo. La nueva palabra, empoderamiento. Eso no es nada nuevo. Son antiguas mentiras que se presentan como nuevas verdades, que no lo son. ¿Dónde empezó todo esto? En el jardín del Edén. Dios le dio al hombre toda la creación. Dijo, coman de todos los árboles frutales, lo que quieran, menos de este árbol. Dios es verdad, no miente. Menos de este árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si lo comen van a morir, se van a hacer víctimas del mal y del bien y de todo, van a tener una confusión en su vida. No lo coman. Y no lo comieron. ¿Cuánto tiempo pasaría? No lo sé. La tentación vino por fuera. Vino Satanás. ¿Y qué les dijo? Con que Dios no les permite comer de ningún fruto de los árboles. Y Eva le dijo, sí, podemos comer de todos los frutos de los árboles, menos de ese árbol, porque si lo comemos y lo tocamos nos morimos. Y aquí es donde viene la mentira. No, no morirás. Al contrario, cuando comas de ese fruto, vas a conocer el bien y el mal, vas a ser como diosa, vas a ser como Dios. ¿Y quién no quiere ser como Dios? Una tentación que tenemos todos los seres humanos, hasta los demonios. ¿Comió? Él comió. Y aquí está la triste historia. Somos víctimas también de esto.
Y por eso el Señor es misericordioso con nosotros, porque sabe que necesitamos de Él en todo, pero quiere que aprendamos, Y por eso dice, el Señor le dice, te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en los débiles. Por lo tanto, me debo gloriar de mi debilidad. ¡Ay, no quiero eso! No nos gusta, pero es lo necesario. Yo les daba el ejemplo de una mujer, no puedo decir su nombre, era norteamericana, pero muy famosa, que estuvo problemas de mucho alcoholismo. Ella luchó para salir de su alcoholismo porque aparte de otros traumas y situaciones terribles que había vivido en su vida. Y por más que luchó, usó todas las técnicas para tratar de salir y no podía. Un día llegó a una iglesia, entró y se rindió ante Dios y sacó ese texto de la Biblia. Te basta mi gracia, que mi poder se manifieste en los débiles. Entonces dijo, Señor, yo tengo que caminar, tengo que salir fuera, pero hay muchos ladies bar por aquí, por allá, y yo como imán me voy. Pero hoy yo sé que tú eres mi papá, eres mi padre, y vas conmigo todos los días. Cada vez que vea que un lugar que aparezca por mi camino, voy a levantar mi mano y decir, papá, yo dependo de ti. Padre, sosténme, no permitas que me aparte. Y lo voy a hacer, Dios. Salió de ahí, iba caminando, como en todos lugares, en esos lugares que hay tantos bares, vio uno. Tú eres mi papá, tómame de mi mano, si no te voy a abandonar, te voy a traicionar, ayúdame. Y caminaba, y pasaba por ahí y bajaba la mano, victoria. Y lo siguió haciendo. La gente la veía y dice, está loca, ¿qué tiene? Ella sabía, como nadie sabe lo que lleva, más que lo que la carga, ¿verdad? Entonces ella lo hacía. Pasando el tiempo, Dios le dio autoridad para tener fuerza interior contra el vicio del alcoholismo, porque supo depender de Dios. Y es lo que sucedió también con Pablo. Aquí dice Pablo después, me alegro de las debilidades, de los insultos, de las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Ya no trataba de defenderse. Eres esto. Yo solo vengo a anunciar el mensaje de Jesucristo. Tú eras judío, hiciste esto, eres un traidor. Ahora conozco a Cristo, todo lo demás lo considero basura desde que conocí a Jesús. Su vida fue transformada porque reconoció su debilidad, y la victoria de Pablo fue eso. Se venció a sí mismo reconociendo su orgullo, su soberbia y su necesidad total de Dios. Solo por gracia soy fuerte. Si fuéramos así, nuestra vida sería distinta. ¿Solamente Pablo revivió eso? No, en la vida de los santos, hay santos que yo admiro. Santa Teresa de Ávila, San Juan Bosco, sufrieron terribles dolores de cabeza en su vida, tremendas jaquecas, y sin embargo ellos seguían adelante, aunque a veces los dolores se ponían tremendos, ellos seguían sirviendo y decían, Señor, te entrego estos dolores, estos problemas. En la vida de los santos encontramos santos que tuvieron dificultades, pero a través de esas dificultades se fueron santificando. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos nuestras propias debilidades y tenemos que presentarlas delante de Dios. Y por último, viene el aspecto del Evangelio de Marcos, la sinagoga. Jesús se volvió muy popular en todo su pueblo porque iba, sanaba, liberaba, predicaba con poder, realizaba milagros que la gente quedaba impresionada. Y entonces Jesús decide irse ¿a dónde? A Nazaret, al pueblo que lo vio crecer, porque él nació en Belén, pero después se fue a vivir a Nazaret. Allí vivió con sus padres, con José el carpintero y con María. Jesús llega a anunciar el mensaje, pero como dice el dicho, pueblo chico, infierno en grande. Que es que llegó el hijo de María y José, que es que anda con unos vatos por todo Israel y que andan haciendo milagros y que dicen que hizo y que ya saben cómo son los chismes. Y cuando Jesús llegó a la sinagoga, todo el poblado de Nazaret se metió a la sinagoga, pues que querían ver al hijo de José y María. Y comienza Jesús a predicar, obviamente con una sabiduría sobrenatural.
obviamente con poder. Y todos ahí, oye, este es el hijo del carpintero, aquí está María, no están aquí sus hermanos, sus hermanas. ¿Y de dónde le salió tanta sabiduría, que tanto poder? Y entonces creció un pecado gravísimo, la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Es cerrarse definitivamente a la gracia de Dios. No te creo. Si Dios te dice, con amor eterno te he amado y por eso yo tengo piedad y misericordia de ti, y tú, no te creo. Yo soy tu Dios que te ama con todo, no te creo. Eso es incredulidad. La incredulidad cercena nuestra relación con Dios. Y no es porque Dios creó la incredulidad, obviamente no. La incredulidad puede venir de un espíritu soberbio que cree que las puede todas y no necesita de Dios. Una. La incredulidad puede venir de heridas que tuviste en tu vida, que te fallaron, amigos, familiares, y tu corazón se fue dañando hasta quedar incrédulo. Porque todo lo que te hicieron se lo estás aplicando a Dios. Dios no tiene la culpa de lo que otras personas te hayan hecho. Dios quiere sanar tu vida y tu corazón. Pero Dios respeta la libertad humana. Dios respeta tu libertad. Y por eso Dios nos habla, se comunica con nosotros, pero nosotros depende con nuestro libre albedrío decidir si le haces caso o no. La famosísima pintura de Dios creando a Adán, ¿la recuerdan? Dios extendiendo su mano hacia Adán, creándolo, y Adán recostado con su mano levantada así, en esta posición. Y están las dos manos, la mano de Dios extendiendo así con su dedo y la mano de Adán a punto de tocarse. ¿La conocen? Famosísima pintura. Adán está desnudo, Dios está revestido. La pintura original presentaba a Dios y Adán así, tocándose. Cuando los grandes teólogos vieron eso, le preguntaron a Miguel Ángel, y le decían, ¿por qué pusiste a Dios? Y él le decía, porque Dios es el creador y nosotros dependemos de Él y estamos unidos a Él. Y le dice el teólogo, a ver, Miguel Ángel, ¿tú siempre has obedecido a Dios? ¿Has estado siempre haciendo lo que Él quiere? No, pues no, a veces me he rebelado, me pongo hasta atrás, ando en cosas que no debo, pecas, sí, pero quiero volver, pero vuelvo a caer. ¿Qué se llama eso? Pues libertad de elección. Yo elijo si sigo o no sigo. Yo elijo decir sí o decir no. Eso se llama libre albedrío o libertad de elección. ¿Adán tenía libertad de elección? Sí. Entonces ahí ya decidió, si sabemos que pecó, ¿cómo lo harías? Se trepó, pasaron unos días y la pintura apareció. La mano de Dios y su dedo exactamente igual, pero la mano de Adán estaba así, pero esta parte del dedo doblada así. ¿Qué significa esto? Si Adán decide seguir a Dios, levantará su dedo para tocarlo. Pero si no decide seguirlo, el dedo seguirá agachado. Porque tú puedes mover la falange, ¿sí o no? Entonces, esto simboliza la pintura. Dios siempre estará tendiendo su mano hacia ti, pero de ti depende tocarlo o rechazarlo. Cada una de esas personas somos nosotros. Dios siempre está tendiendo su mano hacia nosotros porque nosotros necesitamos de Él, pero de ti depende aceptar o rechazar. Tienes libertad de elección. Y aunque estamos dentro de la iglesia del templo de Dios, y aunque seamos bautizados y tengamos el don del Espíritu Santo, podemos ser rebeldes como fue el pueblo de Israel. Podemos ser obstinados como el pueblo de Israel. Podemos ser cabezas duras como el pueblo de Israel. No acusemos a ellos, revisémoslos nosotros, que tenemos el mismo llamado por Dios, aceptarlo o rechazarlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.